Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. Muy lindo jueves. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que hayan tenido una bonita semana hasta el día de hoy. El día de hoy presentaremos un webinar titulado Medición de parámetros eléctricos y radiación solar en parques fotovoltaicos. Con mucho gusto me presento. Yo soy Daniela de Vacas. Del día de hoy voy a ser su moderadora y yo soy la asistente de marketing para Latinoamérica. Si es que ustedes tienen alguna pregunta dirigida a mí, me pueden contactar directamente a mi correo electrónico daniela.devacas@meger.com, tal como lo ven en pantalla. El día de hoy les voy a mostrar un poco del manejo de la plataforma. Como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos las cámaras del staff de Meger al lado izquierdo, además de las redes sociales y el sitio web. En el medio, la presentación. A la derecha, ustedes pueden hacer sus preguntas y comentarios. Por favor, envíennoslas durante la presentación. Abajo pueden solicitar un demo. Les comento también que pueden ustedes ajustar cada ventana en el tablero según su preferencia. Igual las pueden mover y modificar según ustedes deseen ver la presentación. Les comento que esta sesión será grabada y también les invito a que visiten la página oficial para ver la agenda completa de webinars en csa.meger.com/webinars. Al final de esta presentación, es decir, el día de mañana, ustedes recibirán un certificado de asistencia mediante correo electrónico y en el mismo también ustedes recibirán un link para la grabación de este webinar. Les recuerdo que todo se les enviará el día de mañana, así que por favor, tener un poquito de paciencia. También les recuerdo y les comento que si por alguna razón pierden el audio o no pueden ver la presentación en su pantalla, refresquen su buscador, ya que es un poco el problema del internet en esa ocasión. Entonces no olviden que si pierden audio o pierden visión de la pantalla, refresquen su buscador y eso lo va a solucionar. La agenda del día de hoy es estudios preliminares, instalación, funcionamiento y subestación. El día de hoy, con mucho gusto, les quiero presentar a nuestro disertante, Jorge Correa. Él es gerente regional y ustedes pueden ver en pantalla su correo electrónico jorge.correa@meger.com si desean contactarse con él. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniela, buenos días a toda la audiencia, a todo LATAM. Aquí contento de participar y gracias por la invitación. Así que, presento yo a Roberto, al rey del webinar, nuestro gerente regional Roberto Sartori, también lo pongo ahí en pantalla. Así que una vez más, Roberto, gracias por la invitación. Él es el gestor de esto, así que aquí daremos nuestro granito de arena. Gracias. Gracias, Jorge. Y también yo quiero invitar a un amigo de la casa, al ingeniero al ingeniero Julio Jiménez, que él es nuestro especialista, nuestro asistente en temas técnicos, es el ingeniero de aplicaciones que trabaja desde Argentina para toda la región. Así que bienvenido, Julio. Nos va a estar asistiendo desde la parte técnica. Si quieres saludar, Julio. Claro que sí. Buenos días, Roberto. Buen día, Jorge, Daniela y a toda nuestra audiencia. Gracias por este webinar con este tema tan convocante y tan de actualidad. Así que esperamos que les sea de mucha utilidad. Gracias por tu participación y también Jorge y Daniela. Así que ahora, si les parece, Daniela, voy a pasar a compartir la presentación. Sí, adelante. Todo tuyo. Por favor, confírmame, Daniela, si se está viendo bien. Sí, se ve. Solamente bueno, abajo hay un cuadrito, pon hide en el cuadrito ese y ya. Ok. Perfecto. Bien. Gracias y bueno, ahora sí, bienvenidos a todos. El tema de hoy es parte de un mes que queremos hacer sobre lo que son las energías renovables. Vamos a dar este primer webinar que es sobre energía fotovoltaica, pero después va a haber otro, vamos a anunciar Daniela, otro webinar que va a ser sobre energías eólicas. Y comenzamos por el principio, por esos ensayos que se hacen cuando todavía no está hecha la instalación, todavía no está hecho el parque fotovoltaico. Algunas consideraciones que tenemos que tener, por ejemplo,
de medir cuál es la radiación solar en el sitio, y después también el ingeniero Jorge Correa nos va a explicar cómo probar el suelo, el terreno, previo a la instalación para lo que serían las puestas a tierra. Entonces, cuando hablamos de energía fotovoltaica, ¿sí?, como todas las energías renovables, tiene una fuente de energía, una generación o adaptación por un medio de ingeniería que transforma esa energía que viene de la naturaleza en corriente eléctrica, ¿no? Así que tenemos una disposición típica con paneles solares, el conversor o inversor de frecuencia que va a pasar de continua a alterna, y después transformadores que van a adaptar esa salida de alterna para que finalmente vaya a la subestación y pueda ser consumida, ¿no? O sea, este esquema podría ser un esquema típico de un parque fotovoltaico, de una aplicación de uso público, digamos, o podría ser también parte de lo que sería una instalación domiciliaria o industrial. Y acá está Su Majestad el Sol, que es lo que vamos a empezar. Vamos a empezar por medir cuál es su potencia, su radiación. Para eso utilizamos distintas herramientas. Una de ellas se llama pirheliómetro, ¿sí?, que es un equipo bastante sofisticado, que lo que hace es medir exactamente lo que es la radiación solar de la corona solar, por eso tiene esta forma tubular, para poder tomar lo que es la circunferencia de la corona solar. Otros equipos, por ejemplo, el piranómetro, que ya toma toda la radiación, no solamente del Sol, sino de toda la atmósfera, de toda la cúpula celeste y toda la radiación que provenga tanto del Sol como del reflejo de las nubes o otros astros solares y otras fuentes de calor y luz. Y finalmente tenemos los sensores que están en las estaciones meteorológicas, que son sensores solares o celdas fotovoltaicas, que tienen una medida calibrada, que es, por ejemplo, 1 centímetro cuadrado, y con eso, o puede ser más, y con eso se saca la cuenta exacta de cuál es la radiación o la irradiancia, para hablarlo con más propiedad. Esta celda, este sensor, es lo que está dentro de los medidores de radiación o medidores de irradiancia, para hablar con más propiedad. O sea, el medidor, por ejemplo, el que podemos ofrecer nosotros, es muy distinto a lo que sería un luxómetro, que tiene otra aplicación. O sea, cuando hablamos de medir la intensidad de la radiación solar, no nos sirve el luxómetro, ya que el equipo específico para medir la radiación, las indicaciones que da están en watt sobre metro cuadrado o BTU. ¿Qué significa BTU? Es una unidad inglesa que significa British Thermal Unit, o sea, es la unidad térmica usada en Inglaterra. Y estos equipos normalmente utilizan las dos unidades, la imperial o la inglesa y la internacional. Por otra parte, el luxómetro indica lux, candelas o foot candles, que no aplican para lo que es la aplicación solar, de lo que estamos hablando hoy. ¿Y qué es nuestro querido amigo el watt? Obviamente, desde el punto de vista eléctrico, es lo que enciende nuestras lámparas y es 1 volt por 1 ampere. Pero también un watt nos da idea de energía, de potencia. Por eso tiene una conversión a newton por metro, a caballo de fuerza y otras unidades que dan indicación de trabajo, de fuerza. Y si hablamos de la conversión a BTU, 1 watt es 3.41 BTU hora. ¿Y qué es el BTU hora? Es la energía que se aplica a 454 gramos de agua, o sea, un poco menos de medio litro de agua, para elevar de 60 a 62 grados Fahrenheit, que básicamente sería lo que les interesa a los ingleses para poder calentar su té, ¿no? Su tetera. Así que bueno, esas son las unidades que vamos a manejar con los medidores de irradiancia. Volviendo al caso de los paneles, tenemos la energía que viene del astro rey, del Sol, en watts sobre metros cuadrados, o sea, sería la potencia sobre superficie, que es lo que denominamos irradiancia. O sea, no llamamos radiación, sino irradiancia. El término irradiación solar hace mención, si se fijan, al término watt-hora sobre metro cuadrado. O sea, ya estamos implicando una cuestión de tiempo. También se denomina insolación. Y ustedes saben, bueno, cuando una persona sufre de insolación, estamos hablando de una persona que permaneció un tiempo, que un tiempo de espera ahí en cual
recibió esa irradiancia por ejemplo, una hora. Entonces, por eso se habla muchas veces de insolación o irradiación solar. Volviendo a la potencia del punto de vista eléctrico, es lo que va a generar el panel en corriente continua, obviamente, watt de corriente continua. Y algo que se indica en los paneles, sobre todo cuando vienen los datos de placa, son los watts picos, que es la potencia máxima que puede generar ese panel en condiciones especiales de 1000 watts sobre metro cuadrado de irradiancia, o sea, con una buena irradiación, y a 25 grados porque la temperatura también es muy importante para que los paneles funcionen con perfección. A menor temperatura, el panel no va a tener tan buen rendimiento. Entonces, podemos determinar la eficiencia, que sería la irradiancia sobre la potencia, que está dado, por ejemplo, para un caso de un panel de 2 metros cuadrados que reciba 1000 watts sobre metro cuadrado, estaría en el orden de los 2000 watts en total generando. Pero obviamente no va a poder generar eso porque la eficiencia, la potencia máxima típicamente es de 200 watts para esos casos y la eficiencia sería del orden del 10%. Les comento, normalmente se alcanzan a órdenes de 15, 20, 23%, en algunos casos 25% es la eficiencia máxima que pueden llegar a alcanzar los paneles fotovoltaicos. Por favor, Daniela, si me podrías confirmar si audio y video está saliendo bien. Sí, todo está saliendo perfecto. Ok. Bien, volviendo a nuestro amigo, el medidor de irradiancia, ¿para qué nos puede ayudar? Obviamente para determinar la irradiación que tenemos o la irradiancia que tenemos en el sitio donde estamos trabajando. Con eso vamos a hacer una estimación de la generación de la energía que podemos obtener en ese lugar, haciendo un análisis, un perfil de todo el día y de todo el año. Nos va a servir, obviamente, para hacer el cálculo de eficiencia de los paneles, como ya mencionamos, para controlar la central meteorológica que tenemos instalada, si coinciden los valores. También es un elemento que nos va a servir para determinar las condiciones de ensayo. Por ejemplo, cuando hacemos la curva PV o la termografía, ya vamos a hablar más adelante de eso, es importante que determinemos cómo estamos en términos de irradiación, porque hay que mantener ciertos parámetros para que ese ensayo sea válido y repetible. Y algo muy, muy importante es que nos va a ayudar a determinar cuál es el ángulo de incidencia más adecuado para esos paneles, cómo ubicar los paneles. Si bien para cada latitud y longitud del globo terráqueo, los fabricantes tienen una tabla donde van a indicar cuál es el ángulo más adecuado, de todas formas, con el medidor de irradiancia podemos determinar si es realmente así, si estamos apuntando bien hacia el sol. Para eso, para medir la irradiancia durante el día, por ejemplo, usando nuestro equipo, vamos a ver que esta se despliega durante el curso del día, las horas del día, con un pico típicamente que suele alcanzar del orden de los 1400 watts sobre metro cuadrado. Por eso los equipos miden mucho más que eso, miden 2000 o hasta 20000, pero normalmente con medir hasta 2000 ya es suficiente porque el máximo rara vez pasa de los 1400. Y fíjense que 1000 es un valor de referencia en el cual están referenciados todos las pruebas, digamos, y los paneles ya vienen referenciados a 1000 watts, que es donde típicamente se produce la potencia pico. Volviendo al tema de la inclinación u orientación, algo que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si estamos en el hemisferio sur, en nuestra querida Latinoamérica, vamos a apuntar hacia el norte. ¿Y por qué? Porque tenemos que ver la peor condición, por ejemplo, si estamos en Brasil o Argentina o Chile, cuando sea invierno, que es la peor condición, el Sol va a estar en su posición más lejana, va a ser una parábola más cercana al horizonte, no se va a elevar tanto, y no solamente va a estar más lejos y más pequeño, sino que también la parte de atmósfera, de aire que tiene que atravesar, y posiblemente las nubes o problemas climáticos se van a acumular, sobre todo en invierno. Entonces es donde más tenemos que maximizar esa orientación. En verano, obviamente, va a estar mucho más beneficioso el sol, y también vamos a estar un poco desviados, pero seguramente con la buena insolación de los días de verano vamos a tener valores cercanos a los 1000 watts sobre metro cuadrado.
La inclinación también es muy útil para que cuando tenemos granizo u otros objetos que caen, también puedan no impactar de lleno, o sea, no es conveniente poner los paneles en forma plana para que el impacto sea menor. Algo que siempre mencionamos cuando hacemos estos webinars y hablamos de paneles fotovoltaicos, de instalaciones fotovoltaicas, es que uno de los principales instrumentos de medición es el ojo humano, ya que tenemos que inspeccionar el estado de los paneles, sobre todo los niveles de suciedad, de corrosión que tengan, de posiciones de animales o de alimañas de césped que crece demasiado, de arbustos que pueden crecer, entonces de insectos. Eso puede afectar el normal funcionamiento y es muy importante, vamos a ver, cuando una sombra se produce sobre el panel, va a causar un efecto bastante negativo. No solamente no va a generar, sino también puede llegar a dañar el panel. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Entonces, muy importante, la inspección visual y también llevar registros. Llevar registros pueden ser a mano o con los sistemas, con software dedicados para eso, que pueden llevar un análisis de tendencia de todas las mediciones que vamos a mencionar en el día de hoy, que va a mencionar el ingeniero Jorge Correa, por ejemplo, y también voy a mencionar algunas yo. Es muy importante que llevemos un registro en papel o con un software dedicado a eso, donde también podamos poner esas alertas en forma visual. Esas también se pueden incorporar a lo que sería nuestra gestión de activos dentro de un parque fotovoltaico. Bien, ahora sí, Jorge, si quisieras ya comenzar con la presentación. Yo voy a comandar lo que es el movimiento de los slides, así que Jorge, adelante. Gracias, Roberto. ¿Se me escucha bien? Perfecto, por acá. Perfecto, gracias. Bueno, me toca hablar un poco, y lo vamos a hablar muy someramente, porque son muchos temas, y este solo tópico, la medición de resistividad de terreno, da para un webinar solito, solamente este tópico, pero vamos a pasarlo así muy someramente. Como una de las pruebas importantes, bueno, de instalación, ¿cierto?, previa, de una instalación es dimensionar, ¿cierto?, la resistividad de tierra, ¿ya? Y aquí nos referimos con esa resistividad de tierra que generalmente la podemos expresar y se expresa en un metro. Esta es una variable básica que afecta a la resistencia puesta a tierra, ¿ya? Y la resistencia puesta a tierra es una propiedad, ¿cierto?, que se refiere a lo que tiene el suelo, ¿cierto?, para conducir la electricidad. Tenemos que saber si cuando tenemos alguna falla, algún evento, nosotros vamos a tener una buena puesta a tierra, un buen aterramiento. Entonces, previo a la instalación debemos dimensionar, ¿cierto?, esa puesta a tierra. Pero en rigor, la resistividad, y tal como muestra la imagen, es la resistencia que se ofrece al paso de la corriente, un cubo de terreno de 1 metro por lado, ¿ya? Estas mediciones de resistividad no solamente se utilizan en el ámbito eléctrico, también en el ámbito geofísico, para prospección, ver grados de corrosión, tuberías subterráneas, etcétera. O sea, hay otros colegas de otras áreas que también hacen la medición de resistividad de terreno, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a hacer para encontrar la mejor ubicación y la profundidad de esos electrodos, ¿cierto?, y la magnitud de baja resistencia, ya tanto en subestaciones, generadores y torres, bueno, y lo que nos corresponde a que en las plantas solares, generalmente la subestación, y también donde están los paneles, ¿ya? Para la medición de la resistividad del terreno debemos utilizar un medidor de 4 bornes, ¿ya? Para medir la resistividad, este medidor, ¿cierto?, de 4 bornes va a tener unos conductores, ¿cierto?, que van a estar separados por unos electrodos, de 4, y por eso el método que se denomina de 4 terminales, ¿ya? En la normativa IEEE 81 y en la ANSI IEEE 80 se presentan varias técnicas de medición de resistividad de terreno. Y vamos a hablar, hay varias, es bastante, la invitamos a ver esas normativas, pero las dos más conocidas, vamos a decirlo así, son la de Wiener, ¿cierto?, que en el fondo vamos a colocar los electrodos de potencial a una misma distancia, ¿ya?,
vamos a inyectar una corriente con un equipo de prueba adecuado que puede inyectar una corriente, ¿cierto? A través de los terminales C1 y C2. Y bueno, esta circulación de corriente, ¿cierto?, va a cerrar y va a medir un voltaje por los terminales P1 y P2, indicados en la figura. Para la medición de la resistividad del terreno, en realidad va a encontrar nosotros con el equipo de prueba el valor de resistencia, y si tenemos, ¿cierto?, por favor, antes que eso, Roberto. Gracias. Si tenemos, ¿cierto?, digamos, la medición de las distancias, tenemos la medición de la resistencia, vamos a poder calcular, ¿cierto?, la resistividad de ese terreno, ¿ya? Ahí lo único que tiene que suceder es que la profundidad del electrodo tiene que ser una 20ava parte de la distancia entre los electrodos. Esa es la única condición para que tengamos esa fórmula tan sencilla y que muchos equipos incluso lo traen incorporada. Otro método muy popular, ¿cierto?, parecido, también de 4 terminales, es el método Schlumberger, ¿ya? Aquí dejamos fijos los terminales de potencial, que son P1 y P2, que son los centrales, y los de corriente los vamos ampliando, vamos extendiendo de acuerdo a la dimensión de la malla de tierra, ¿ya? Y bueno, ahí sale, ¿cierto?, la fórmula indicada. En realidad es un método parecido, pero en algunos casos, ¿cierto?, donde requerimos saber resistividad de capas más profundas, es más utilizado el método Schlumberger que el de Winer, ¿no? Bueno, en rigor, si no medimos adecuadamente la resistividad del terreno y dónde vamos a construir, ¿cierto?, esta malla, vamos a tener problemas a futuro que a veces nos van a traer bastantes dolores de cabeza. Y esto viene al principio, esta es la etapa de proyecto. No solamente tenemos que dimensionar el terreno, también tenemos que conocer qué tipo de terreno es, ¿ah? O sea, qué tipo de sales hay, cuál es la humedad, la temperatura, ¿ya? Y también tener dimensionado o en cuenta las variaciones estacionales. A veces los terrenos cambian mucho su resistividad y por supuesto su resistencia por esta tierra, ya sea en invierno o verano, dependiendo de las estaciones. Entonces, un elemento no menor importante es el material que se va a componer estos electrodos, y hay diferentes, hay magnesio, hay acero, cromoníquel, zinc, cobre, ¿ya? Muchos de ellos tienen propiedades positivas. Bueno, hay temas técnicos, económicos, y por supuesto después también cuando ya se instaló, ya no hay nada más que hacer, está la subestación en sobre, ya simplemente los especialistas van colocando aditivos, ¿cierto? Y hay un mundo ahí de opciones que hoy día se ofrecen en el mercado. Entonces, pasando a lo que ya vamos a hablar, ya eso es como la etapa previa. Ahora vamos a hacer la prueba en la instalación, tanto vamos a decir como una etapa ¿cierto?, de puesta en servicio, como también va a servir para el mantenimiento. Y bueno, la primera prueba que vamos a hablar es la de puesta a tierra. O sea, ya la puesta a tierra se instaló la malla, se hizo la resistividad, se han instalado los sistemas, y bueno, veamos cómo quedó el valor de resistencia puesta a tierra. Este valor normalmente, y esto ¿no? Va a depender de cada país, de cada código normativa, pero normalmente de lo que uno ha visto en el mercado, generalmente para este tipo de subestaciones, un valor estándar son de 25 ohm o menor, ¿ya? En algunos casos 5 ohmios, bueno, ahí como digo yo, cada país y cada código tiene su estándar correspondiente. Jorge, perdón, sí. Te interrumpo un segundo. Sí. Cambiamos, me avisa Daniela, vamos a cambiar al sistema que estamos utilizando antes. ¿Sí? Ahí yo ya dejé de compartir pantalla y ya podrías tomar comando de la presentación de tu parte. Lo hago yo. Si yo okay. Gracias. Disculpen a la audiencia. Vamos a ubicar dónde estamos y creo que aquí llegamos. Bueno, me avisan por favor si se ve. No logro yo ver si está disponible. A ver, voy a tratar de adelantar la presentación un poquito en forma manual, slide por slide, y vamos a ver dónde estaba. Espera, Roberto, deja de pasarla así, dame un segundo.
Estabas, Jorge, en lo que se llama la medición de puesta a tierra. Estamos en eso y el siguiente slide habla de la medición de puesta a tierra. Ah, exactamente. Ok, Gracias. Jorge, estamos en la 129 para que la puedas seguir moviendo tú. Ya, ok, listo. Perfecto. Bueno, una puesta a tierra simplemente es la realización de una conexión de un circuito eléctrico a tierra por algún elemento conductor, ¿ya? Eso es la definición que da la IEEE estándar 81. ¿Qué nos aseguramos con tener un conductor que, por supuesto, por ser conductor va a tener una baja impedancia? Simplemente tener un camino de disipación seguro ante corrientes de falla y otros elementos, caídas de rayos, etcétera, que nos puedan afectar nuestro circuito. Entonces, la característica de este sistema conectado a tierra es que hay un flujo constante corriente que va a ir, ¿cierto? Y va a ir a una ruta de menor resistencia, pero no queremos que este camino de falla pase por algún equipo delicado o por alguna persona, sino que se vaya directamente a tierra. Entonces, en nuestras plantas fotovoltaicas tenemos diferentes conexionados, ya vamos a hablar de las placas, de lo que mostró, ¿cierto? Roberto, y hay diferentes sistemas, digamos, de conexionados a tierra. El primero de ellos es el sistema flotante aislado, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, un grupo de paneles que están conectados entre sí y, ¿cierto?, y uno de los extremos, ¿cierto?, está aterrizado. Y por el otro lado, ¿cierto?, tenemos, ¿cierto?, un inversor, ¿cierto?, este convertidor de frecuencia y un transformador de aislamiento, ¿ya? Entonces, ese es el primer sistema, digamos que permite que el sistema quede flotando, ¿ya? Y el inversor en este caso, el transformador de aislamiento actúa como una separación galvánica, ¿cierto?, entre los sistemas eléctricos digamos, de corriente continua y alterna, ¿ya? Aquí, para hacer la medición de puesta a tierra, bueno, al final les voy a decir cómo medimos la puesta a tierra. Vamos a llegar que los tres sistemas que vamos a mostrar, que hemos detectado, pueden haber otros, pero los tres sistemas van a ser digamos, vamos a ocupar un mismo equipo y un mismo sistema de medición de puesta a tierra. Entonces, la siguiente medición, ¿cierto? Y el siguiente conexionado a tierra es un sistema que no es flotante, sigue siendo flotante, pero no aislado, ¿ya? Y esto requieren unos inversores con un poquito más de exigencia y algunos aparatos de protección, ¿cierto?, de corriente, de cableado, un poco más exigentes, tienen que ser de muy buena calidad. En este caso, el inversor, ¿cierto?, ya no tiene un transformador de aislamiento, sino que está directamente conectado al sistema de corriente alterna, a la subestación, y también, ¿cierto?, el neutro de la subestación, digamos, de la parte alterna también está aterrado. Y bueno, tiene que tener, ¿cierto?, en ese sentido, aquí podemos tener un mejoramiento en la sensibilidad, ¿cierto?, en la detección de la falla y un mejor aterrizamiento, y por supuesto se pueden disminuir incluso los niveles de energía, se pueden disminuir de mejor forma al haber mayores caminos, ¿cierto?, de descarga a tierra, ¿ya? El tercer sistema, ¿cierto?, ya es un sistema aterrizado, completamente aterrizado. Aquí tenemos, ¿cierto?, digamos, ya no tenemos transformadores de aislamiento, ¿cierto?, sino que dependemos muy bien también del inversor y dependemos, ¿cierto?, de tener un buen aterramiento. Como ven, también aquí tenemos varias formas de aterrizar. Y bueno, ¿cómo medimos este sistema puesto a tierra? ¿Ya? Aquí vamos a hablar de también hay varios métodos de prueba de medición de puesta a tierra, pero los dos más populares, los dos más conocidos, que al final es uno solo, es el equipo de la prueba de caída potencial, ¿ya? La prueba de caída potencial tiene la particularidad de ser una prueba que nos va a permitir, ¿cierto?, medir la resistencia, ¿cierto?, de puesta a tierra entre
entre sistemas, ¿cierto?, de medición y el terreno, ¿ya? Aquí se compone de una medición donde tenemos el electrodo de tierra, el aterrizado, y tenemos dos elementos, ¿cierto? Uno que es el más externo, que es la sonda de corriente, y un intermedio que es la sonda de potencial, ¿ya? Eso es lo que hacemos. Entonces, para eso requerimos un equipo de 3 puntas, ya no nos requerimos 4, sino de 3 electrodos. Con eso es más que suficiente para hacer la prueba, ¿ya? Esto, por supuesto, está indicado y está normado y ampliamente extendido en la normativa IEEE del año 80 y 81, ¿ya? Lo que siempre los clientes, ¿cierto?, los especialistas preguntan, bueno, ¿a qué distancia coloco estos elementos para no toparse entre sí? Porque en realidad cada elemento, tanto la malla de tierra como los electrodos de medición, abarcan una superficie equipotencial. Bueno, eso está indicado en la normativa. Se produce en algunas distancias. Sin embargo, ya se ha descubierto, y aquí es donde podríamos decir está la segunda prueba, pero en realidad la misma de caída potencial, y se sugiere colocar la sonda de potencial a una distancia de, digamos, de 0,61 o 0,62% de la distancia del electrodo de corriente. Por lo tanto, si la distancia, la malla está, ¿cierto?, a esta distancia y tenemos el electrodo C a 10 metros, el electrodo de potencial deberíamos colocarlo a 6,2 metros o más precisamente 6,18 metros. Ese es el punto preciso. ¿Y por qué es el mejor punto? Porque si se fijan, cuando estamos haciendo la prueba de caída potencial en cada uno de estos puntos, vamos a hacer esta gráfica, y cuando pasamos exactamente por el 62% de la distancia de C, vamos a tener una parte plana. Ese es el punto exacto, preciso, donde debemos tener nuestra malla de tierra. Y eso es la recomendación para cuando hagan. Si queremos verificar que estamos en la parte plana de esta curva, podemos tomar una medida antes y una después, y por supuesto tomamos una media entre las tres, y ya tenemos la medición. En terrenos mayores, más grandes, ¿cierto? Normalmente, cuando no tenemos esta medición de 62%, podemos decir que mínimo podemos tomar de 3 a 5 veces, ¿cierto?, la diagonal, ¿ya?, de la subestación. Podemos, ¿cierto?, extender nuestro electrodo de corriente y tendríamos más o menos esta distancia. Bueno, un método, un equipo adecuado tiene que ser un medidor de tierra digital, de por sí que sea de 4 puntas, para que pueda hacer las dos pruebas de resistencia de puesta a tierra y resistencia de terreno, ¿ah? Que tenga también una selección de frecuencia, dependiendo de dónde se haga la medición, puede estar sujeta a algunos ruidos eléctricos, voltajes, potenciales, armónicos, que pudieran afectar. Y bueno, lo recomendable es tener un equipo que nos permita hacer utilizar una frecuencia adecuada de trabajo. Ya puede ser discreta o ya puede ser, cierto, digamos, frecuencia de prueba de selección automática. Aquí ya hay algunos ejemplos, fotos de conexión del equipo, ¿cierto?, en sistemas de enmallado, ¿cierto? Aquí está la malla a medir, y bueno, aquí se lanzan los electrodos de corriente y de potencial a las distancias adecuadas de acuerdo al dimensionamiento de la malla, ¿ya? Aquí hay otras fotos. Y bueno, en rigor, lo que queremos evitar es esto, ¿cierto? Queremos que cuando haya una falla, a veces son inevitables, ¿cierto? La caída de un rayo, ¿cierto?, es inevitable, pero tener un buen sistema, ¿cierto?, de aislamiento y protección para proteger nuestros equipos, nuestros activos, y por supuesto también a las personas. Ese es el objetivo principal, y por eso debemos hacer las mediciones de puesta a tierra periódicamente, dependiendo de la estación. Pueden ser 2 veces al año, o ya cuando son climas muy estables puede ser 1 vez al año, pero no mayor que eso. Hay que estar, ¿cierto?, censando y verificando que esté conectada que estén los valores de puesta a tierra adecuados. Bueno, pasando al siguiente elemento de mantenimiento que se puede también utilizar en la parte de puesta a tierra, digamos, de la instalación, pero también en el mantenimiento, son las pruebas de continuidad. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que todo nuestro sistema esté bien conectado y esté bien aterrado.
nos hagamos nada con tener una gran conexión a tierra, un buen dimensionamiento, si no tenemos bien conectados. Entonces, tenemos que verificar que haya una unión adecuada de nuestro circuito a nuestro sistema de puesta a tierra, ¿ya? Esto tiene que tener una continuidad en la unión de las bandejas, ¿cierto? En las estructuras, conductores, conexiones, ¿ya? Y tenemos que verificar adecuadamente, ver si hay empalmes, ¿cierto? Soldaduras, otras conexiones que se puedan haber soltado, las uniones de los cables, de las carcasas, o sea, todos estos componentes que ante una falla deben estar aterrados, se deben verificar que estén bien conectados a tierra. Entonces, si con el correr del tiempo, con el correr del uso, ¿cierto? de los sistemas, de los paneles, podemos perder esta continuidad eléctrica, ¿ya? Por elementos mecánicos, ya sea por corrosión, contaminación, ¿cierto? Los animalitos hacen sus gracias a veces y nos interrumpen nuestro circuito eléctrico. Entonces tenemos que verificarlo adecuadamente. Esto pudiéramos hacerlo con tal vez, ¿cierto? Con algunos elementos clásicos y conocidos. Por ejemplo, pudiéramos hacerlo con un multímetro. Nosotros tenemos el multímetro, que es un equipo que tiene 2 puntas, por lo tanto podríamos decir que es un elemento que mide 2 terminales. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Es un multímetro, multifunción, multimedida, pero probablemente no sea la mejor especialidad en estos temas de continuidad, porque en sistemas, por ejemplo, donde queremos medir continuidad de los paneles, y son paneles extensos, hay un elemento no menor que considerar que los equipos 2 terminales no pueden evitar, que son los largos de los cables, ¿ah? Y si queremos medir entre un extremo y otro, y a veces los paneles son, ¿cierto?, bastante distancia, este elemento no nos va a permitir medir porque va a perder, ¿cierto?, su valor de resistencia, simplemente se va a ver limitado por ese valor. Entonces no es en rigor, a pesar que mide continuidad para elementos específicos, pero quizá en nuestras plantas solares no sea el mejor elemento. Otro elemento a considerar, y siendo que pudiera ser, que son nuestros equipos de 3 terminales de medición de resistencia, nada más y nada menos que nuestros megómetros. El problema acá es que los megómetros miden sobre 1000 ohmios y a veces los valores que queremos detectar, entonces tampoco es el equipo más adecuado. El equipo más adecuado, ¿ya?, son los equipos o los métodos de 4 terminales, donde vamos a usar 2 puntas de corriente, muy parecido a la de medición de resistencia puesta a tierra, 2 puntas de corriente y 2 puntas potencial. Este elemento es el único que nos va a permitir eliminar errores debido a las puntas de prueba y resistencia a contacto, ¿no? Así que un recordatorio, esto lo hemos pasado, Roberto ha hablado ampliamente en webinars anteriores de esto, pero aquí está el elemento de 4 terminales, tenemos 2 puntas de potencial que son internas y 2 puntas corrientes son externas, inyectamos la corriente y a través de las puntas de potencial medimos, ¿cierto?, el valor de resistencia a medir. Esto nos va a permitir obviar, ¿cierto?, lo que son las puntas de prueba y en sistemas bastante amplios. Para la medición de continuidad va a ser un elemento muy interesante. Por supuesto, es una medición de corriente continua, así que para tomar tenemos el medidor de voltaje, la inyección de corriente y logramos medir este valor de resistencia, que en realidad es baja resistencia, ¿ya? Entonces, para poder probar, ¿cierto? Bueno, hoy día la tecnología ha avanzado y tenemos equipos bastante compactos que nos va a permitir, ¿cierto?, inyectar incluso con 2 amperios que inyectemos, pero tienen una gran salida de voltaje y esto nos permite que nosotros podamos inyectar la señal, incluso usando puntas de prueba o cables bastante largos, incluso de 100 metros de largo, podemos hacer una medición clara de continuidad, ¿ya? Entonces, eso les va a permitir trabajar adecuadamente. Aquí hay algunas fotos, ¿cierto? Hay un colega con el equipo, verificando que esté bien conectado al equipo y, ¿cierto?, conecta por un extremo, ¿cierto?, la punta, una de las puntas de voltaje y corriente, y por el otro extremo va a medir. Aquí vamos a decir que están los 2 colegas, ¿cierto?, haciendo una medición en un plano. Entonces podemos decir lo siguiente: podemos tomar todo el largo incluso de las placas, de estas placas, ¿cierto?, de estos paneles,
medimos un valor bajo, verificamos su continuidad y después simplemente a futuro vamos corroborando que esté ese valor. Si hay un valor mayor, por supuesto, podemos ir acotando, ir viendo dónde se pudiera estar produciendo el problema, dónde pudiera estarse produciendo la contaminación, corrosión o afectación de nuestra medición de baja resistencia, que nos va a afectar la continuidad del sistema y que pudiera, ¿cierto?, hacernos un daño cuando ocurra una falla, ¿cierto?, digamos, de corriente. Y ya para terminar mi parte y dejar a Roberto lo que queda, voy a hablar de nuestro clásico medidor de resistencia y aislamiento, que también, por supuesto, se ocupa en plantas fotovoltaicas. Y lo interesante es que incluso ya hay normativa y rangos, ¿cierto?, que indican qué valores aplicar. En rigor, ¿cierto?, lo que estamos verificando es que los conductores, ¿cierto?, los elementos tengan un buen rango de aislamiento. Inyectamos un voltaje, ¿cierto?, circula una corriente, ¿cierto?, y después de un tiempo determinado lo que vamos a medir, ¿cierto?, es un valor de resistencia y vamos a medir, ¿cierto?, la corriente de fuga que pudiera estar, bueno, algunos equipos tienen esa posibilidad de mostrar la ley de Ohm en pantalla, ¿cierto? Voltaje aplicado, corriente de fuga circulante, del aislamiento y, por supuesto, el valor de resistencia medido, ¿ya? Entonces, a medida que pasa el tiempo, podemos tener problemas en los aislamientos, ¿cierto? Podemos, el sol, habló, ¿cierto? El dios sol que habló Roberto, nos puede afectar estos aislamientos, se pueden ir deteriorando, pueden haber algunos animalitos que puedan producir sus nidos justamente en estos cables y esto a futuro nos va a causar problemas, ¿cierto? Y vamos a tener simplemente una descontinuidad de nuestro sistema y una afectación, ¿cierto?, del aislamiento de nuestro circuito eléctrico. Entonces, la IEC 62446 nos indica cómo medir estos sistemas. Por supuesto, nos vamos a los tableros, a las cajas conmutadoras, tableros de comando, donde podemos ver, ¿cierto?, cómo hacer esta medición. Podemos hacer medición entre positivo y negativo, o entre negativo y tierra, ¿ya? O también tomamos los positivos y negativos y con respecto a tierra, y eso va a depender de cómo sea nuestro sistema, si es flotante, no aislado o aterrado. Entonces ahí tenemos que ver las diferentes alternativas, ¿ya? Entonces, si tenemos, ¿cierto? Bueno, obviamente lo importante y lo ideal es tomar estas mediciones cada cierto tiempo, de ir verificando, de ir comparando, anotando, ¿ya? Ir viendo, tomando lecturas y viendo las tendencias que puedan estar ocurriendo, ¿ya? Los valores a determinar y a grandes rasgos, por supuesto esta presentación con gusto se las va a enviar Daniela cuando ya les mande, ¿cierto?, la información. Vamos a ver acá que para sistemas fotovoltaicos sobre 120 volts, los valores de resistencia y aislamiento deben obtener son de 1 megaohm o más, y para sistemas sobre menores de 120 volts, 0,5 megaohm o más, ¿ya? Por supuesto, dependiendo del panel, es el voltaje a aplicar. Menor a 120 volts, 250 volts, entre 120 volts y 500 volts, 500 volts, de 500 a 1000 volts aplicamos 1000 volts y sobre 1000 volts aplicamos 1500 volts. O sea, ya necesitamos, ¿cierto?, aplicar en algunos casos y en algunos paneles sobre 1500 volts. Hoy día la tecnología ha avanzado y hay equipos muy compactos, ¿cierto?, que pueden hacer esa función, ver la integridad del aislamiento. Por supuesto, aquí podemos hacer algunas pruebas estandarizadas como índice de polarización, ¿cierto?, o mediciones de resistencia al minuto. La idea, ¿cierto?, es seguir una secuencia, un patrón y irlo replicando en el tiempo y, por supuesto, cumplir con los rangos que indica la IEC 62446, ¿ya? Algunas fotos aquí como se conecta, simplemente, bueno, aquí el colega está conectando a la fase, el negativo está conectando, ¿cierto?, a la tierra, y vemos que también conecta un azul acá, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver, a dimensionar, a ver si nos podemos hacer un zoom ahí a la pantalla, y fíjense que el azul, ¿cierto?, lo que hizo fue abrazar el conductor con un conductor de cobre y abrazar, y eso lo que vamos a hacer con este tercer conductor, que nosotros le llamamos guardia, es determinar si hay una corriente superficial de fuga sobre ese aislamiento. Esa corriente superficial de fuga no nos interesa medir, nos va a afectar en la medición, es un elemento externo, porque no es la
corriente fuga interna, que es la que queremos detectar, ¿ya? Entonces, esto también lo hemos recordado en nuestros webinars, ¿ya? Este terminal de guarda, que es este tercer cable que se recomienda conectar, nos va a permitir que cualquier corriente fuga superficial por contaminación sea medida por el equipo y obviado de la medida, ¿cierto?, definitiva, que es la corriente fuga a través del aislamiento. Esa es la que necesitamos medir y con esta lo obviamos. Esto tiene todo por supuesto, hay una tecnología de por medio, cómo hacerlo, cómo medir, pero siempre es recomendable conectar este tercer cable de guardia. Bueno, eso es en sí, así que yo aquí te doy el paso, Roberto, espero se haya escuchado bien y bueno, ahí después atenderemos algunas consultas al respecto, así que gracias. Adelante, Roberto. Gracias, Jorge. Y sí, se vio y se escuchó perfecto. Y te cuento que tenemos aproximadamente 900 inscriptos de toda Latinoamérica que nos están siguiendo y los que nos van a seguir también en la sesión grabada. Y para mostrar un poco que estamos también en vivo, me gusta a veces hacerlo así para interactuar un poco con la gente, con las preguntas que después vamos a poner al final. Pero me gustaría, Jorge, si podés responder una pregunta del señor Jesús, que pregunta, con el equipo MIT 1525, o sea, con el megómetro, ¿puedo hacer medición de puesta a tierra? Y creo que lo explicaste, pero si querés repetirlo un poco. Sí, casi me pillaste yendo al baño. Así que, sí, a ver, la medición de aislamiento no nos va a permitir, ¿cierto?, hacer una medición de puesta a tierra, claro. Son dos elementos de 3 terminales, ¿cierto? Los dos, ¿cierto? Y al parecer nos permitiría ocuparlo, pero aquí los rangos de mediciones son bastante bajos, lo que queremos buscar es un valor bajo, y ahí la resolución de los equipos y la aplicación no es adecuado. El medidor en rigor es un medidor de tierra. Es mucho más sencillo que un medidor de aislamiento. Es lo que antiguamente se conocía como un voltmetro y un amperímetro. Usted con un amperímetro y un voltímetro, usted podía medir. Hoy día es un poco más complejo eso, hay que inyectar una señal, pero no nos va a permitir, por concepto, por estructura, medir con el medidor de aislamiento. Bueno, muy bien. Ahora sí, te liberamos, Jorge, y seguimos con el otro capítulo, que es acerca de la verificación de paneles, tanto cuando se reciben los paneles fotovoltaicos y también algunas pruebas que se hacen durante la operación del mismo. Entre ellos vamos a ver las mediciones de voltaje, corriente, la famosa curva PV. Vamos a hablar también un poquito sobre la medición de calidad de energía y termografía que también aplican a los parques fotovoltaicos. Cuando hablamos de normas, por ejemplo, podemos mencionar la IEC 60891 y la 60904, que versan sobre las pruebas que se hacen a los paneles en particular. Algunas de ellas ya las comentó el ingeniero Jorge Correa, como las pruebas de aislación, por ejemplo, que debe hacerse a los paneles, y también otras pruebas que podemos hacer para verificar cuando recibimos esos equipos. Una prueba es la de voltaje circuito abierto, que es simplemente tomar el panel, obviamente, sin ningún consumo, un solo panel, y esta prueba la hacemos muy fácilmente con un multímetro, con un tester, porque los niveles de voltaje que tenemos en juego son realmente bajos, del orden de los 40, 50 volts. La otra prueba es la corriente de cortocircuito, que la podemos hacer con una pinza amperométrica muy fácilmente. Tenemos que poner realmente la salida en corto, y mucha gente tiene miedo que ahí se dañe el panel, pero realmente el panel tiene que estar preparado para soportar una corriente de cortocircuito, al menos durante la prueba. Después, los datos de potencia máxima, voltaje que se produce a potencia máxima y la corriente que se produce a potencia máxima surgen de lo que es la curva IV, o sea, la curva de corriente sobre voltaje o potencia sobre voltaje, que vamos a hablar un poquito más adelante. Esas curvas están referidas a condiciones específicas de insolación o de irradiancia del orden de los 1000 watts sobre metro cuadrado, y también a condiciones de carga específicas, ya que es muy distinto cuando el equipo está conectado, cuando el panel está conectado a las cargas y se van variando, que cuando se hace la prueba, ya sea circuito abierto o circuito cerrado. Bien, cuando tenemos el panel de por sí solo, podemos decir que la capacidad de generación, por ejemplo, a circuito abierto está del orden, como decíamos, de 45 volts, y la corriente de cortocircuito del orden de los 8 amperes.
Cuando instalamos los paneles, lo vamos a hacer típicamente en serie. En realidad, las configuraciones que se hacen en los grandes parques fotovoltaicos pueden ser serie, paralelos, combinados, pero supongamos que tenemos una sola cadena o string. Normalmente tenemos este tipo de configuración. Lo que vamos a ir viendo que los voltajes que tenemos al final, esos 45 volts que se van a ir sumando hasta que tengamos N paneles, y hay cada vez más en la industria actualmente, cada vez más se agregan más paneles. Antes se llegaban al orden de los 1000 volts, ahora estamos llegando al orden de los 1500 volts como normal. Y también tenemos las corrientes que se van involucrando de cada panel que van aportando. Ahora yo tengo una pregunta para la audiencia, a ver quién se anima a contestar en forma rápida. Si tenemos esta configuración, que cada panel tiene esa capacidad de generación, ¿cuál será la corriente que vamos a tener en total al final cuando se mida acá? O sea, podemos medir voltaje, pero ¿cuánta corriente vamos a medir? ¿El máximo, el mínimo, el promedio, la suma de todas? A ver si alguien quiere poner algo en el chat. A ver si vemos algunos mensajes por acá. Acá, bien. Bueno, vamos bien orientados. Algunos han contestado del orden de 30 amperes o más, algunos la suma de todas, y varios están poniendo la mínima. Así que, listo, terminó la encuesta. Sí. Bueno. Típicamente se va a ver restringida por la menor corriente que hay en el panel de menor capacidad. Es más, no existe, esto está realmente con trampa, ¿no? Porque no existe de que haya 6 amperes en este panel y el resto tenga 10 o 8. Siempre, por la ley de Kirchhoff, la corriente de 6 amperes que se establezca por el cuello de botella se va a establecer en toda la serie. Así que vas a tener del orden de 6 amperes o un poco más quizás, pero no mucho más. ¿Por qué? Porque si este panel solamente puede erogar 6 amperes y no deja pasar más de 6 amperes, y más de 6 amperes lo puede llegar a dañar, obviamente que no va a haber más de 6 amperes. En cuanto a la medición de voltaje, hay un desafío acá, y yo quería encender mi cámara brevemente, a ver si se puede llegar a ver, que son los terminales que tiene la industria de la energía fotovoltaica, son los MC4. Fíjense que tienen un conveniente aro de goma para hacerlo más hermético, porque esto tiene que soportar la intemperie. Y bueno, tiene un calce bastante hermético y firme. Bien, entonces estos conectores MC4 están uniendo los paneles e inclusive también están en las acometidas de los inversores y de los cargadores a veces, ¿sí? Así que vamos a convivir con estos conectores, vamos a tener que desconectarlos si queremos medir en forma individual cada panel. Y ofrecen un desafío, porque por ejemplo, para medir el voltaje nos encontramos que al ser huecos no es tan fácil poder medir. A veces calza las puntas de prueba, pero no siempre, a veces quedan flojas. Entonces, yo particularmente me hice este adminículo para hacer una prueba que voy a mencionar más adelante, porque yo lo que quería medir era la impedancia del panel, la impedancia interna del panel. Para eso utilizo un sistema de 4 hilos, o sea, cada punta Kelvin tiene 2 terminales, que es algo similar a lo que ya mencionó el ingeniero Jorge Correa. Entonces me preparé estos terminales con un tornillo adentro fresado de bronce, así que me sirvió bastante bien para la prueba. No obstante, afortunadamente existen estos conectores, ¿sí?, que allá adaptados, las puntas de prueba, voy a mostrar acá, que son convenientemente preparados. De un lado es MC4 y del otro lado son las clásicas conectores tipo banana, ¿no? No es un conector protegido que permite convenientemente conectarse a los instrumentos de medición, como en este caso. Así que con eso podemos hacer las pruebas. Ya voy a apagar la cámara, pero bueno, con eso les quería mostrar que estos conectores son muy prácticos para hacer las pruebas. Bien. Estos vienen adaptados en los kits para los instrumentos, por ejemplo, los instrumentos de medición de Megger, y podemos con eso poder hacer la medición de voltaje sin problema.
Pero algo que quiero destacar, que así como es muy simple, muy fácil hacer las mediciones en el panel solo, cuando hacemos la recepción del panel en forma individual, o hacemos la medición en forma individual, y lo podemos hacer con cualquier multímetro, no es tan sencillo cuando probamos un string del orden de 1000 o 1500 volts. Les cuento que la mayoría de los multímetros y pinzas, cuando miden en alterna, tienen un rango y en continua tienen otro. En continua, típicamente, el valor máximo es 1000. Entonces, si tenemos del orden de 1000 y 1500 volts, directamente ese equipo no nos va a servir. ¿Qué precisamos nosotros? Un instrumento que tenga suficiente voltaje, por lo menos 2000 volts, para poder medir con comodidad dentro del rango de 1500. Este instrumento lo vamos a utilizar para medir el voltaje total de la cadena o del string, y también, muy importante, para medir la polaridad, ya que cuando se hace la instalación y previo a dar inicio a la generación, tenemos que verificar que no haya ningún error de polaridad. Obviamente, este equipo tiene que estar protegido. Nosotros recomendamos que compren un equipo de buena calidad y que sea seguro, lo más importante, que sea seguro porque, como mencionó Jorge Correa, existen algunas disposiciones de parques fotovoltaicos donde el polo negativo está referido a tierra. Y también es recomendable que tenga estos conectores MC4 incorporados para la fácil conexión. Bien, volviendo al diagrama que mostró ante Jorge Correa, vemos que en este caso el polo negativo está vinculado en cierta forma a la puesta a tierra. Esa puesta a tierra puede estar colectando, digamos, perturbaciones eléctricas, interferencias, transitorios de media tensión o de alta tensión que pueden llegar a ingresar a la línea negativa. Entonces, si bien nosotros tenemos una tensión de 1000 volts o 1500 volts, es un punto donde hay que tener cuidado. No cualquier instrumento puede medir aquí. De hecho, sin mencionar marcas, hemos visto algunos colegas donde ellos mismos no recomiendan utilizar, si bien los equipos miden hasta 1500 volts, no recomiendan utilizarlos en instalaciones con el negativo referido a tierra. Entonces, aquí es muy importante que contemos con un equipo que lo permita medir. Si bien, por ejemplo, en Megger tenemos varios instrumentos, no todos llegan al orden de los 1000 volts, algunos llegan a 1500 volts, pero el instrumento ideal es este tipo de pinza que llamamos pinza solar. ¿Por qué? Porque permite medir hasta 2000 volts y aparte porque poseen estas puntas de prueba protegidas con este sistema que tiene acá y también que ya contienen los terminales para las puntas MC4. Así que bueno, esta es un poco la recomendación que damos cuando quieran medir voltaje. Cuando quieran medir corriente, ya sea corriente de cortocircuito o corriente de funcionamiento, ahí sí la cosa es mucho más simple. No se requiere un gran sistema de protección, aunque siempre obviamente vamos a usar guantes dieléctricos normalizados. Es muy importante utilizar todos los elementos de seguridad, pero también usar instrumentos seguros. Pero como digo, la medición de corriente se hace en forma inductiva, con las pinzas amperométricas, y típicamente vamos a medir un solo conductor. O sea, no medimos nunca positivo y negativo junto, excepto en el caso que queramos medir corriente de fuga. Pero típicamente si queremos saber la corriente que circula por un panel en cortocircuito o por el string, vamos a tomar solamente el polo positivo o el negativo. Obviamente la corriente de cortocircuito, vamos a cortocircuitar, el panel lo debe soportar, como ya dijimos, y en operación no se requiere desconectar nada. Es la simpleza, la belleza de la prueba de corriente. Cuando hacemos la medición en el string, los valores de corriente, como ya dijimos, son relativamente bajos, del orden de 8, 7, 10 amperes máximo, pero también el instrumento tiene que estar preparado para medir corriente más alta, como los que se producen cuando esas strings se van sumando, cuando las corrientes se van sumando en las cajas de conexión. Acá vemos un ejemplo, por ejemplo, midiendo corriente, y fíjense el valor que se obtiene es del orden de 7 amperes. Estamos tomando sobre el conductor positivo. En este caso particular, estamos midiendo, fíjense, positivo y negativo. Y el valor que se obtiene es de décimas o centésimas de ampere. O sea, es un valor más bajo. Realmente no es un valor bueno. ¿Por qué? Porque acá no deberíamos medir nada, debería estar en 0. Entonces la pinza lo que está haciendo es medir el desbalance entre la corriente que fluye por el positivo y el negativo,
Y hay una parte que evidentemente no se está cerrando por este circuito, sino que por otro lado, y puede ser que sea un problema de diodos, un problema de conexiones o un problema de fugas a tierra, que estamos detectando con esta pinza. O sea, estamos detectando el desequilibrio entre los dos conductores y el resultante es ni más ni menos que la corriente de fuga. Como decíamos antes, bueno, la pinza tiene que estar preparada para medir también corrientes mayores, corrientes totales, en corriente continua, y también debe permitir medir corrientes en alterna, obviamente, porque en muchas de estas cajas de conexión o cajas sumadoras o connection junction box, lo que tenemos es, a veces el propio inversor está al final de una serie o un conjunto de series, un conjunto de strings, hay un inversor y al final después se van sumando las corrientes en alterna. En otros casos se colecta toda la corriente continua y va a una única caseta, digamos, de inversores donde se pasa de continua a alterna. Pero muchas veces existen estos inversores directamente en el campo, en las cajas de conexiones. Entonces, esta pinza va a ser muy útil porque nos va a poder permitir medir la corriente en continua, la corriente en alterna e inclusive saber qué tan eficiente es ese inversor para convertir la corriente. Es muy importante y valorado que el instrumento también, actualmente muchos lo tienen, permita transmitir los datos vía Bluetooth a los celulares que están ahora tan a mano para compartir información con los colegas o hacer reportes o dejar el instrumento como si fuera un instrumento de registro, donde podemos tener las curvas de corrientes a medida que va pasando el día y podemos llegar a ver cómo se comporta la generación durante distintos rangos de insolación. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, recibimos el panel y vamos a ver los datos de placa que tiene ese panel que nos informa la corriente máxima, pone la tolerancia, el voltaje a potencia máxima, la corriente a potencia máxima, también los datos de corriente de cortocircuito, que esos son los datos que nosotros ya verificamos con nuestro multímetro y nuestra pinza. También con nuestro megómetro, como explicó Jorge Correa, pudimos determinar que soporta la tensión de aislación recomendada para ese sistema. Hay otros datos más abajo que son interesantes. AM significa las condiciones ambientales de la atmósfera, o sea, qué densidad de aire hay en la atmósfera. La irradiancia, que ya mencionamos, siempre estos datos se relacionan a la prueba realizada a 1000 watts sobre metro cuadrado y a una temperatura de 25 grados. También nos informa que el panel tiene 2 metros cuadrados, ¿no? 2 metros por 1 metro son 2 metros cuadrados. Bien. Para hacer el cálculo de la eficiencia, como son 2 metros cuadrados y la irradiancia es de 1000 watts, obviamente tenemos 2000 watts, y en este caso, como la potencia máxima es de 400 watts, podemos decir que la eficiencia es del 20%. Y ahora vamos a hablar de la famosa curva IB. ¿Cómo se realiza? Bueno, con el panel que recibimos antes de la instalación, si queremos probar, y una resistencia variable, una carga variable, que puede ser un reóstato o algún otro elemento donde nosotros podamos ir variando la corriente, la carga en ohms, y por lo tanto la corriente y la potencia que vamos a hacer circular por ahí, vamos a obtener lo que se llama la curva de IB. Para eso vamos a utilizar un multímetro, una pinza amperométrica de corriente continua con los conectores MC4 y también nuestro amigo el medidor de irradiancia para determinar las condiciones de la prueba. ¿Qué más precisamos? Nada más que lápiz y papel y una hoja cuadriculada, preferentemente. Vamos a poder hacer lo que es la famosa curva IB, donde comenzamos de una corriente de cortocircuito en condiciones de 1000 watts. Vamos a pasar de cortocircuito a agregar cada vez más carga, más resistencia, hasta llegar a la condición de circuito abierto o resistencia máxima, o cercano a infinito, donde el voltaje se va a convertir en voltaje de circuito abierto. O sea, vamos a pasar de un voltaje cero o mínimo a un voltaje máximo, y la corriente va a ir de una corriente máxima de circuito abierto hasta una corriente prácticamente de cero. Ahora, podemos repetir la prueba a distintos niveles de insolación o de radiación para determinar el comportamiento, pero lo que más nos interesa es verificar a 1000 watts porque es donde tenemos datos de placa,
que fueron especificados por el fabricante. Fíjense que el momento donde el panel tiene su mejor rendimiento es justo donde se hace la curva, la inflexión. Otra forma de medir en forma más rápida, si queremos automatizar la prueba, es utilizar dos de estas pinzas, ya que utilizan el software tanto en el celular como en la computadora, donde yo puedo ver hasta dos variables y yo podría graficar tensión y corriente y exportar a Excel y hacer la curva que yo quiera, así que puedo perfectamente automatizar el registro de datos. Y la curva PV es potencia en función de voltaje, así que obviamente va a coincidir el punto de inflexión y ahí vamos a tener el dato de máxima potencia. Y también la corriente que obtuvimos cuando se llegó al dato de máxima potencia y también el voltaje que obtuvimos cuando llegamos al punto de máxima potencia. Entonces, esa es la potencia máxima que vamos a estar verificando entonces en el panel. Vamos a chequear que ahora sí hicimos el cálculo de potencia, el cálculo de multiplicando tensión por corriente, obviamente, y ya verificamos los datos de voltaje y corriente a máxima potencia, como también ya tenemos verificado lo que eran los datos de circuito abierto y cortocircuito. Para automatizar un poco más la prueba, también podemos utilizar un analizador de potencia o de calidad de energía, como en este caso, donde directamente el equipo puede medir tensiones y corrientes continuas y vamos a graficar las potencias en corriente continua para tener la curva PV en forma más rápida. Utilizando este mismo equipo, y como estamos hablando de las pruebas eléctricas que podemos hacer, una que recomendamos es la de calidad de energía, ya que en sistemas de generación y distribución partiendo de energías renovables, se producen fenómenos que son bastante interesantes y un poco nuevos que tenemos que analizar, ya que la energía generada por las fuentes renovables muchas veces es muy variable. Esta afecta a muchas variaciones climáticas. Y la empresa que genera y distribuye tiene que cumplir necesariamente con parámetros de calidad de energía, como los que dicta la norma, la N50160, por ejemplo, donde debe garantizarse una frecuencia, una secuencia de fases, una estabilidad en el voltaje y una forma de onda senoidal lo más pura posible, libre de ruidos. Pero, ¿qué pasa? Los consumidores muchas veces reciben, se quejan de estos ruidos armónicos que tienen en tensiones o corriente, y es el problema que se expande también, o sea, el otro vecino va a también percibir quizás ese mismo ruido si esta es una empresa, una industria que está generando estas armónicas, las va a diseminar a los domicilios cercanos. Para eso, el analizador de calidad de energía es una herramienta que nos va a permitir, desde la generación hasta la distribución, analizar qué es lo que está pasando e indagar en estos clientes que ya no son consumidores, sino son prosumidores, porque por un lado consumen y por otro lado producen energía, y que van a posiblemente generar esas perturbaciones. Así que el analizador de calidad de energía permite hacer la discriminación de si el ruido eléctrico viene del lado de la fuente o del consumo. Acá tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, he estado afortunadamente en Chile haciendo algunas pruebas en un parque fotovoltaico, donde se prueba desde la parte de los paneles, la parte del inversor y también en el transformador. Todo eso nos permite utilizar el analizador de calidad de energía. Y obtener al final reportes rápidos, donde vemos durante un periodo, por ejemplo, de una semana, cómo se comportaron los niveles de voltaje, los niveles de frecuencia, la distorsión armónica o el THD, distorsión armónica total, si tuvimos flickers, si tuvimos desbalances, y esta curva CBEMA que también nos va a decir cómo se comportó el voltaje, ya sea altos o bajos voltajes, en consideración al tiempo que estuvieron presentes. Bien, volviendo al diagrama de lo que son las instalaciones fotovoltaicas, y hablando ya de mediciones un poco más en general, con el mismo analizador de calidad de energía podemos hacer lo que es el análisis, como dijimos antes, de la eficiencia de los conversores o inversores, ya que podemos medir directamente potencia en corriente continua y potencia trifásica en corriente alterna. También nos permite verificar los medidores que están instalados en forma fija en la salida de generación para ver datos de consumo o de demanda como watt hora,
watts reactivos, watt hora reactivo, potencia activa, reactiva, coseno phi, todas las variables que queremos medir, y que nuevamente nos dan los equipos que están empotrados en los paneles, lo podemos también verificar perfectamente con el analizador de calidad de energía. Bien, por ahí una de las preguntas que estuve viendo del panel del día de hoy nos consultaba si había instalaciones de bancos de baterías o de baterías en instalaciones fotovoltaicas. Y sí, es un compañero que suele estar siempre en las instalaciones fotovoltaicas, sobre todo cada vez más, cuando tendemos a hacer nuestros propios generadores y consumidores, tener bancos de baterías para almacenar esa energía que generamos durante el día. En instalaciones grandes, instalaciones muy grandes, normalmente la energía se entrega a la red y se balancea con otros tipos de generaciones. Aunque actualmente se están probando grandes baterías, en Chile ya hay proyectos de grandes sistemas de baterías para poder almacenar durante la noche, poder entregar durante la noche lo que se generó durante el día. Y esas baterías también deben ser verificadas. Para eso se utilizan dos sistemas clásicamente. Uno es el de descarga, o sea, tomar esa batería y descargarla con estas resistencias controladas. Entonces vamos a drenar la energía que tienen almacenada las baterías hasta ver cuál es la capacidad total, cuánta energía pueden almacenar las baterías, y en base a la batería almacenada poder calcular si esa batería todavía está dentro de su vida útil o si ya no tiene capacidad suficiente para seguir almacenando. Ahora, esta es una prueba que requiere bastante tiempo, bastante cuidado. Normalmente hay que desafectar el banco que se va a probar. Por lo tanto, otro método más rápido es la prueba de la impedancia de baterías. Esa aplica una corriente de prueba y lo que se hace es medir una caída de tensión con estas puntas terminales. Se ha visto que obviamente la impedancia se incrementa a medida que se envejece la batería, pero podemos encontrar con este sistema que tienen escaneos rápidos y podemos graficar distintos valores de impedancia, vamos a encontrar en forma rápida qué batería, qué celda está fuera de cota, cuál se empezó a envejecer. Esto está también normalizado por ejemplo, la norma IEEE 450, y está especificado para baterías del tipo abierto, una recomendación de probar, por ejemplo, cada 12 meses la prueba óhmica, o de impedancia interna de batería. Para el caso de las BRLA o baterías selladas, inclusive la norma IEEE 1188 es un poco más exigente, recomienda cada 4 meses, ya que en esas baterías selladas no tenemos forma de acceder al electrolito, al ácido, entonces tenemos que aplicar otro tipo de pruebas con más asiduidad. Y hablando de equipos de prueba, bueno, dentro de lo que es MEGRE existen una gran variedad, y tenemos una estrella nueva dentro de esta variedad de productos, que después vamos a estar lanzando próximamente. No vamos a hablar en sí del equipo, sino de las técnicas que aplicamos. Tuve la fortuna de probar este equipo en distintos bancos de baterías y es muy fácil de usar, como se puede ver, se aplican las puntas directamente sobre los terminales, como si fuéramos a medir voltaje, pero se obtienen los datos de voltaje y resistencia o impedancia interna, después se ve toda la gráfica. Y bueno, como no pude con mi genio, me lo llevé a los paneles que tengo en mi azotea, en mi techo, para hacer una prueba de impedancia de los paneles. ¿Por qué? Porque se considera, o yo lo considero, que en cierto modo se pueden comportar los paneles como baterías, porque están conectados en serie, generan un voltaje y un amperaje. Entonces hice una prueba midiendo la impedancia para ver si podía determinar problemas o fallas. Realmente estaban todos bien, todos medían la misma impedancia, pero sí noté un incremento muy grande de la impedancia a medida que se ocultaba el sol o que se ensombrecía uno de estos paneles. Vamos a investigar un poco más sobre esto más adelante, pero les adelanto que la impedancia cambia mucho cuando un panel recibe sombra. Por ejemplo, la sombra de un árbol, y eso va a ocasionar, como pude medir acá, un incremento de la impedancia. ¿Y qué pasa cuando una batería o un panel en una serie aumenta esa impedancia respecto al resto? Ahí está el problema. Si todos estos paneles se oscurecen al mismo tiempo porque el sol se va poniendo, no hay problema. Pero si todos
si 3 de estos paneles están a plena generación y uno de ellos solo los tapo con una manta, lo oscurezco, o si recibe accidentalmente la sombra de un árbol, a pesar de que uno intuitivamente pensaría que ese panel se va a enfriar, pasa todo lo contrario. El panel se calienta más, ¿por qué? Porque al oscurecerse aumenta su impedancia interna, o sea, su resistencia al paso de la corriente que van a generar los otros paneles. Y eso hace que este panel haga la especie de consumidor de la corriente de los otros, ¿sí? Y va a ser una resistencia en este circuito, por lo cual va a aumentar su resistencia y su temperatura, y eso va inclusive a llegar a dañar el panel. Eso no ocurre normalmente porque los paneles están protegidos por diodos que liberan la corriente para que pase como un bypass, son diodos de bypass. Pero puede pasar ocasionalmente que oscureciéndolos por sombras o inclusive por manchas de las deposiciones de los animales, alguna de las celdas se puede dañar, ¿sí? Se pasa de temperatura por sombra, paradójicamente por sombra, se pasa de temperatura y se daña. Bueno, y acá tenemos un aliado para hacer más pruebas, detectar problemas tanto en los paneles como en las instalaciones, que es la cámara térmica, la cámara termográfica o cámara térmica, que sirve tanto para instalaciones eléctricas normales, para ver calentamientos por terminales flojos, por ejemplo, pero también es un gran aliado para encontrar estos problemas que yo le mencioné antes, que son esas celdas que se dañan y que en vez de generar, van a estar actuando como si fueran una resistencia eléctrica. Entonces, fácilmente lo vas a poder detectar con la cámara térmica o la cámara termográfica de esta forma. Hay que hacerlo de la parte de abajo o de la parte de arriba del panel, pero teniendo un ángulo que no nos dé reflejo, no en forma directa, sino en cierto ángulo para evitar el reflejo del sol. ¿Y qué vamos a obtener con la camarita? Este tipo de patrones de colores, distintos colores según la temperatura, y vamos a encontrar, por ejemplo, si encontramos este patrón, la falla en una celda, o si es en toda una banda, ahí nos está indicando que hay falla de diodos, esos diodos de bypass. En este caso, si tenemos este tipo de patrón con ya muchas celdas dañadas y con distintos grados de intensidad, podemos decir que el panel realmente está dañado. Ya es un panel que no hay que reemplazar. En el caso que esté todo en forma pareja recalentado, el panel, ahí es raro que hablemos de una falla, porque sería muy difícil que estén todas las celdas dañadas. Es más probable que haya directamente un problema o que hay una sombra completa sobre ese panel, o más probablemente un problema de conexión, que el panel no esté conectado o esté conectado al revés o esté conectado de alguna forma que le produce un cortocircuito. Pero es difícil que sea un panel fallado y que sea totalmente plana la imagen. Normalmente el panel fallado da este tipo de patrón. Entonces, vamos a detectar también, midiendo la corriente y en base a la corriente de la circulación que tenemos en esas instalaciones, problemas, por ejemplo, de falsos contactos en los tableros, en los terminales, en las conexiones que hay también en los MC4, los conectores MC4, si están flojos también vamos a poder detectarlos como un incremento de temperatura. Y bien, ya para finalizar, y esto vamos a hablar en forma muy rápida, ¿sí? Considerar que en las instalaciones fotovoltaicas también existe lo que llamamos la parte complementaria de la instalación de la subestación eléctrica, donde las pruebas recomendadas ahí sobre lo que son, por ejemplo, las instalaciones de los transformadores de corriente y tensión, que son los transformadores de instrumentación para protecciones o para medidas, para facturación. Son pequeños transformadores, pero que son muy importantes porque son los ojos, los monitores de los datos de tensión y corriente que van a mandar la información a los equipos de control o de medición. Inclusive va a hacer contacto con los relés, va a mandar la información de la tensión y la corriente de los relés, y los relés son los que van a disparar, por ejemplo, un interruptor en caso de falla. Muy importante hacer las pruebas de los relés en las instalaciones fotovoltaicas, en los relés de frecuencia. Aparte de corriente, los relés de frecuencia es muy importante, ya que, bueno, puede haber problemas por los inversores que no estén generando la frecuencia adecuada. También en los interruptores se prueba los tiempos de cierre de apertura,
y también la resistencia de contacto. Para eso se utilizan equipos parecidos a lo que mencionó el ingeniero Jorge Correa, pero para interruptores se pide normalmente una corriente mayor del orden de 50 a 100 amperes. También estos equipos sirven para probar todo lo que es el barraje de la instalación de la subestación. Y en el transformador, que es un poco el rey de la subestación, las pruebas que se realizan ahí se dividen en básicas y avanzadas. Las pruebas básicas podemos hablar de la prueba de aislación con el megómetro, también relación de transformación, resistencia de bobinado. Estos se utilizan equipos monofunción o equipos combinados, multifunción, que hay hoy por hoy en el mercado. Y las pruebas avanzadas que mencioné ya es más para diagnóstico. Para eso se realizan las pruebas de tangente delta, la de espectroscopía dieléctrica, la de respuesta en frecuencia y descargas parciales. Todas estas pruebas no las vamos a ver obviamente hoy porque son pruebas muy avanzadas y vamos a ir requerir de la ayuda de un especialista. Posiblemente esto se va a realizar en el próximo webinar, que vamos a hablar de energías eólicas, así que vamos a poder explayarnos un poquito más sobre estas pruebas más avanzadas. Muy bien. Ahora sí, Daniela, dejo en tus manos seguir con la presentación. Excelente, muchísimas gracias Roberto y Jorge por sus presentaciones, muy interesante y muy importante información también. Les invito a que nos acompañen en nuestro próximo webinar. Será sobre pruebas eléctricas en parques eólicos y este será el 23 de junio del 2022. La forma en la que ustedes pueden enterarse acerca de los webinars, de nuestros siguientes webinars y toda nuestra agenda es mediante nuestra página web, así que les invito a visitar nuestra página web csa.megger.com/webinars. También estamos muy gustosos de compartirles y de decirles que finalmente hemos vuelto a nuestros congresos presenciales. Nuestro siguiente congreso será en noviembre de este año, el 16 y 17 de noviembre, en Santiago, en Chile. El congreso se titula Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores. En este congreso estaremos profundizando el conocimiento para gerenciar la vida útil del principal activo de las subestaciones eléctricas y lo que pretendemos, nuestro objetivo es compartir el conocimiento y experiencia de los principales especialistas en diagnóstico y mantenimiento de los transformadores de media y alta tensión. Les invitamos a todos a que agenden sus vuelos y agenden sus hoteles, ya que estaremos en Chile el 16 y 17 de noviembre en Santiago de Chile para este Congreso Internacional de Diagnóstico y Mantenimiento en Transformadores. Y los ejes temáticos que estaremos repasando allí serán requisitos y normas, instalación y comisionamiento, operación y eventos, gerenciamiento de activos, eficiencia, modos de falla, aplicaciones renovables, aspectos medioambientales y extensión de vida útil. Así que ya saben, los esperamos el 16 y 17 de noviembre del 2022 en Santiago de Chile. Y sin más, vamos a alcanzar la ronda de preguntas para responder la mayor cantidad de preguntas que podamos, pero les quiero recordar que conecten con nosotros. Los pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como @meggercsa. Allí también ustedes nos pueden contactar, nos pueden enviar mensajes directos con cualquier pregunta que tengan y si es que ustedes desean, nos pueden también hacer una etiqueta y nos pueden enviar sus fotos y videos y nosotros los estaremos reposteando en nuestra cuenta. Ya saben, en redes sociales nos encuentran como @meggercsa. Julio, llegamos a la ronda de preguntas, por favor. ¿Nos puedes ayudar con la primera pregunta? Claro que sí, Daniela. La pregunta va dirigida para Roberto y nos la realiza el señor Luis Fermín y dice, si los paneles van envejeciendo, ¿afecta la impedancia? Sí, seguramente es uno de los indicativos de deterioro que aumente la impedancia. No obstante, cuando hay problemas en diodos, cuando los paneles se ponen en corto, hay otro modo de falla que es una disminución abrupta de su impedancia o resistencia interna.
Así que hay que determinar, obviamente, ambos parámetros, tener el valor de cuando el panel está bien, está sano, y ojo, también es importante que siempre se mida al mismo nivel de radiación, por eso es importante medir con el medidor de radiación al lado y tomar nota de cuál es el valor. Pero si aumenta la impedancia, es seguramente que hay un problema, y si disminuye mucho, también. Adelante, Julio. Gracias, Roberto. La siguiente pregunta sigue siendo para ti. ¿La prueba de aislamiento se aplica con los módulos instalados? Bueno, esta pregunta creo que era más para Jorge, pero sí se puede realizar sin problema con los módulos instalados. Obviamente hay que desconectarlos porque se debe medir entre el positivo y la carcasa, ¿no? El marco de aluminio del equipo, del panel. Puede ser instalado pero desconectado. La siguiente pregunta nos llega de parte del señor Marco Meléndez y es para ti, Roberto, y es: ¿la clase de los analizadores debe ser clase A? Sí, debe ser clase A, sobre todo si lo que queremos es comparar en la parte de metrología, donde se miden el wattímetro, el equipo que indica los watts horas, porque nosotros, y la calidad de energía, cuando medimos calidad de energía. Es imprescindible que sea clase A porque es lo único que nos va a permitir conducir con un análisis criterioso, cumpliendo con las normas, y también que la medición sea compatible con cualquier otro colega que quiera medir con otro equipo. Al ser todos clase A, se consigue que la medición sea fidedigna y comparable, ya que los equipos que no son clase A, por ejemplo, toman las muestras con menor velocidad o una velocidad distinta de muestreo, y eso hace que el resultado sea distinto. En cambio, si son clase A, van a ser siempre compatibles con toda la gente que trabaje con la misma precisión. Gracias, Roberto. Seguimos contigo, Jorge. La siguiente pregunta dice, ¿nos puede aclarar que el equipo solo mide resistencia? ¿La resistividad debe calcularse? Daniela, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, por supuesto, el equipo mide la resistencia efectivamente y se aplica de acuerdo al método a medir de resistividad, se aplica en la fórmula, ¿cierto? Pero algunos equipos más sofisticados traen incorporada esa fórmula, entonces tenemos la medición de resistividad directamente en el equipo. No todos lo cuentan, pero efectivamente, básicamente los equipos lo que miden es la resistencia para la medición de la resistividad aparente. Jorge, esta pregunta es para ti también y viene del señor Eduardo Roga. El señor Eduardo nos dice: con respecto a la regla del 62%, según la IEEE 81 e IEEE 81.2, la regla del 62% aplica solamente para estratificaciones de suelo ideales y recomienda la obtención del perfil de resistencia y buscar la parte plana de la curva. En la práctica, esta parte plana depende de la distancia del electrodo de corriente. En los parques grandes, la pregunta ya, ¿cómo sugieren lograr distancias que permitan obtener un perfil adecuado para determinar la resistencia? Ya. Gracias a la pregunta, Eduardo. Sí, efectivamente, la parte plana de la curva es compleja ubicarla digamos, en instalaciones, en enmallados grandes, y normalmente ahí uno de los métodos de medición más populares es la medición de la diagonal, y se toma de 3 a 5 veces la diagonal. También están indicadas las normas para extender el electrodo de corriente, ¿cierto?, con respecto a las de potencial. En ese caso, a veces las distancias pueden ser significativas, o sea, estamos hablando sobre 100, 200 metros, y bueno, para poder corroborar eso hay que tener un equipo que pueda soportar cables largos, ¿cierto?, con carretes largos, que pueda trabajar con cables largos en esas extensiones. ¿Ah? Así que sí es posible hacerlo, y normalmente las dimensiones grandes se utiliza el método de la diagonal. Gracias.
Gracias, Jorge. Roberto, seguimos contigo. ¿Nos puedes decir qué equipos recomiendan para las pruebas? Bueno, es un poco amplia la pregunta porque no sé a qué prueba se refiere. Bueno, ustedes saben, Megger es fabricante de instrumentos de medición, no es un webinar comercial, así que vamos a omitir un poco la pregunta y dejar que quizás lo contacte un representante de su país y le dé las recomendaciones de cada producto para cada tipo de medición. Claro, esta pregunta nos llega de parte de Omar Jiménez. Omar, por favor, en la encuesta que va a seguir al final del webinar, ¿nos puedes tú indicar que necesitas respuesta a esta pregunta un poco más específica para los equipos y nosotros podemos contactar contigo directamente? Jorge, esta pregunta te la dirige el señor Fidel Ninanja y dice: consulta, las dimensiones de una planta fotovoltaica es de dimensiones grandes. Esto implica que para medir la resistencia de malla de tierra se necesitará longitudes grandes de cables del equipo de medición, a veces encima de los 300 metros a 500 metros. ¿Qué recomienda para estas pruebas, considerando que los cables de los equipos de prueba son máximo 30 metros a 50 metros? ¿Se puede reemplazar el cable de prueba por cables comerciales de instalaciones eléctricas? Gracias, Julio, y bueno, gracias a Fidel. Bueno, un poco responde la pregunta anterior, la que hizo el colega anterior. Sí, se pueden utilizar cables de dimensiones grandes. Bueno, por supuesto, los equipos tienen que estar preparados para eso y calibrados para eso. Normalmente el cable que se utiliza comercial es un cable de 14 milímetros, pero sí, lo bueno es que quien le recomiende el equipo, ojalá le pueda ofrecer soluciones para esas dimensiones de extensiones que efectivamente, bueno, a lo mejor me quedé corto, 200, pueden ser 300, 500 metros efectivamente. Pero sí se puede, normalmente los cables son incluso a veces menos de 50 metros, pero sí hay soluciones que los ofrecen los fabricantes y por supuesto también se puede utilizar algún tipo de cable comercial. Están las dos opciones y eso ya también entra en el ámbito más para que converse con el representante local. Gracias, Jorge. Sigo contigo. ¿Qué tan confiables son los medidores tipo gancho para medir resistividad? Ok, a ver, dos cosas. Los medidores tipo gancho no miden resistividad y a lo mejor el concepto lo apliqué al principio y que me corrigió muy bien el colega anterior de la primera pregunta. No, los medidores tipo gancho miden la resistencia puesta a tierra, pero para ello requieren ciertas condiciones, ¿cierto?, de la instalación. Se habla, el concepto es tierras paralelas, donde yo tengo que comparar, ¿cierto?, una tierra interconectada con otras. Y esa configuración no es muy común en las plantas solares. Entonces, en primer lugar, no va a medir la medición de resistividad, sino que de resistencia puesta a tierra, pero esa configuración no es tan común en paneles solares y luego más, lo clásico es medir con el medidor clásico de medición de puesta a tierra, que es el que incluso es el que está indicado en las normativas de la IEEE. Los medidores tipo gancho son una muy buena alternativa para sistemas de tierras paralelas. Esto ocurre en los sistemas de distribución, ¿cierto? Algunos donde digamos que indirectamente podemos cerrar el circuito y no utilizamos electrodos. No es el caso más común en los paneles solares y diría que el método tradicional es lo más adecuado. Jorge, esta pregunta también es para ti, la dirige el señor Marco. Dice: buen día, ¿cuál es la frecuencia máxima que inyecta el equipo al medir la resistencia de puesta a tierra? Bueno, es una pregunta un poquito comercial, pero tiene una implicancia. A ver, y voy a hacer un poco de historia. Los equipos antiguos, ¿cierto?, tenían una frecuencia fija de trabajo, ¿cierto? Y era lo clásico y era una onda y era muy estable, ¿cierto?, en su medición. Con la irrupción, ¿cierto?, de los armónicos y de ruidos presentes, en esa época los equipos antiguos tenían una sola frecuencia de trabajo.
normalmente en los rangos de 128 voltios, o sea, lejos de una frecuencia industrial. Cuando no tenía alternativa y había algún ruido presente, no quedaba otra que cambiarse de lugar. Entonces ya algunos fabricantes empezaron a colocar algunas frecuencias discretas, ¿ya? Que pudieran no tener que cambiarse de lugar para hacer la medición por el ruido presente, sino cambiar la frecuencia de trabajo y lograron tomar esa medida sin tener una inestabilidad, ¿ya? Los equipos más sofisticados hoy día pueden hacer esa inyección de frecuencia automáticamente. Ahora, el rango máximo, ya está aquí la parte comercial. Nuestra fábrica, nuestro equipo más sofisticado trabajan hasta los 200 hercios porque no trabajan a mayor frecuencia, porque se ha detectado que los equipos que trabajan a una mayor frecuencia no pueden ver los estratos más abajo, más en profundidad, solamente ven la parte superficial de la puesta a tierra y no ven hacia abajo. Entonces ahí, pues, en ese sentido, incluso trabajamos rangos tan bajitos como de 10 Hz hasta los 200 Hz. Esos son los rangos que medimos y es un tema de técnica que trabajo. Aquí estoy hablando comercialmente de acuerdo a lo que hace nuestro experto en fábrica. Gracias, Jorge. Roberto, sigo contigo. Alex Cruz nos pregunta, los instrumentos para medir la curva I-V, ¿cada cuánto se calibra y quién los calibra? Bien, la recomendación de nuestra parte es calibrar en forma anual y siempre hacemos la salvedad de que el propio cliente a veces es el que pone esa frecuencia, esa cadencia, porque en algunos casos que los instrumentos se utilizan poco, ese periodo puede ser un poco más largo, tal vez 2 años. Pero normalmente se comienza calibrando una vez por año y si al segundo año se ve que la calibración no cambió, no hubo una deriva en sus funciones, se podría dar un poco más de tiempo. Así que recomendamos 1 año. ¿Y quién lo puede hacer? Bueno, cualquier representante de nuestra marca lo puede hacer, que están autorizados. En la mayoría de los países cuentan con laboratorio autorizado para hacer las calibraciones. Y eventualmente, en ese caso que no se pueda, lo podría hacer un ente nacional o una universidad. No son equipos difíciles de calibrar, son instrumentos que miden variables básicas, que son tensiones y corrientes en continuo, así que no hay demasiada complicación en eso. Gracias, Roberto. Nos quedamos contigo. La siguiente pregunta dice, he visto instalaciones de paneles caseros que se apuntan directamente hacia el este o bien hacia el este. ¿Qué se puede concluir en estos casos? Bien, gracias, Julio. Sí, entiendo que la pregunta, no sé si está redactada un poco apurada, pero bueno, dice hacia el este o hacia el este, supongo que quiere decir hacia el este o bien hacia el oeste. Primero, si la orientación fuese realmente en ambos sentidos, o sea, interpretando la pregunta como si fuera que hubiera 2 paneles, y uno hacia el este y el otro hacia el oeste, esa sería la condición ideal. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando muy bien el sol de la mañana y también el de la tarde, y evitamos el pico del mediodía. Así que es una excelente orientación para cuando se utilizan 2 paneles a la vez, o sea, en forma tipo de 2 aguas. De hecho, hay instalaciones fotovoltaicas grandes, parques solares, que tienen esa disposición como a 2 aguas y están orientados de este a oeste. Ahora, si fuera solamente hacia el este, en el caso que estamos hablando del hemisferio sur, obviamente va a ser hincapié en la radiación que se produce durante la mañana, que normalmente no es la que más se utiliza. Normalmente el consumo eléctrico en las casas estadísticamente se produce más a la tarde, cuando la gente retorna del trabajo y demás. Así que diría que es preferible que esté, si fuera en ese caso de elegir cuál de los 2, yo recomendaría que sea hacia el oeste. Eso sería lo técnicamente hablando, pero en realidad lo que se suele pasar es que la gente aprovecha la inclinación propia del tejado, del techo de la casa, y en instalaciones caseras a veces se da prioridad a otras cosas, como por ejemplo la estética de la casa, o la inversión que haya que hacer económica en modificar ese ángulo. Eso a veces es más el peso, ¿no?
En definitiva, yo recomendaría que sea hacia el oeste, sería mucho más aprovechable. Excelente, muchas gracias Roberto. Y estamos ya en nuestras últimas preguntas. Está ya por terminarse el webinar. Richard Toribilla nos pregunta, ¿no se colocan bancos de baterías? Sí, ya lo hablamos. Seguramente esa pregunta entró antes que yo lo mencionara, pero sí, los bancos de baterías son, típicamente se ven en instalaciones fotovoltaicas, ya sea para almacenar energía o para tener energía de reserva en caso de que se produzca un corte de energía y haya que alimentar los sistemas de alarma, los sistemas de relés y de interrupción. Excelente. Julio, ¿nos quieres ayudar con la última pregunta? La siguiente. Claro que sí, Daniela. Esta va para ti, Jorge. Dice, entendí que un equipo de 4 terminales lo puede usar como de 3. ¿Cómo se hace? ¿Me escucha? ¿Sí? Sí. Correcto, te escuchamos. Ya, gracias. Claro, por supuesto. O sea, esto es estándar, yo creo, de prácticamente todos los fabricantes de equipos de tierra. O sea, un equipo de 4 lo puedo usar de 3. Y bueno, algunos puentean 2 terminales y dejan ese para el electrodo de tierra y dejan el de potencial y de corriente, y algunos tienen un borne exclusivo para la medición de tierra, dejando uno libre y el de potencial y corriente. Eso diría que es normal para hacer, o sea, vamos a decirlo de la siguiente forma, y no he visto casos diferentes. Un equipo que pueda medir resistividad de terreno de 4 terminales nos va a servir también para la medición de puesta a tierra. Y no al revés, que sea un equipo de medición de puesta a tierra solo 3 terminales, no nos va a servir para resistividad de terreno, debe tener 4. Así que con el de 4 terminales podemos hacer probablemente las 2 pruebas. No he visto ningún equipo 4 terminales que no pueda hacer la prueba de resistencia puesta a tierra y solo resistividad, las hace las 2. Entonces, el equipo de 4 terminales, si quiere hacer las 2 pruebas, el colega Carlos, es lo recomendable para su necesidad. Muchas gracias, Jorge, gracias, Julio, y gracias, Roberto. Les digo que les comento que cualquier otra pregunta o solicitud, cualquier comentario adicional que tengan, por favor escríbanos a csawebinars@megger.com, a nuestro correo electrónico, y estaremos gustosos de ayudarles. Les comento que al finalizar el webinar, ya en unos minutitos, se va a lanzar una encuesta en su pantalla y les pedimos que por favor nos ayuden llenando la siguiente encuesta, ya que de esta manera nosotros podemos mejorar nuestros webinars y podemos ayudarles en cualquier cosa que necesiten. También en la encuesta nos pueden indicar si desean una copia de la presentación y además de eso, también nos pueden indicar si es que desean que nuestros representantes se comuniquen directamente con ustedes para asistencia técnica en cada respectivo país. Sin más, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Julio. Por favor, si abren sus cámaras para podernos despedir de la audiencia. Bien, también me gustaría, ya para cerrar y las últimas palabras, agradecer a todos los presentes, a los que van a ver la sesión grabada, y pedir disculpas. Todavía estamos viendo que están entrando preguntas, así que agradecemos la participación, el interés. Vamos a tratar de contestar todas las que podamos vía email, pero sí, el tiempo se nos pasó muchísimo y no damos a tiempo de contestar todo. Así que de mi parte agradecidos y les disculpa del caso por la falta de tiempo. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Gracias a ti, Roberto, y a Daniela por su apoyo, y a Julio, y también a la audiencia, ¿cierto? Algunos tengo el gusto de conocerlos, así que les mando un saludo y espero en algún momento verles, así que personalmente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, excelente webinar. Ojalá que le haya servido a la audiencia, a nuestra fiel audiencia. Y gracias, Daniela, por la gestión manejando la encuesta y el webinar. Buen día.
Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge, por la presentación. Y Julio, gracias por la ayuda técnica. Y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta el final del webinar por estar presentes y por siempre tenernos en cuenta. Por favor, no se olviden de llenar la encuesta y también no se olviden que el día de mañana van a recibir un correo electrónico con el link de la grabación y con su certificado de asistencia. Sin más, muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan un buen fin de semana y ahora voy a terminar la sesión. Gracias, buen día. Hasta luego.